Nunca olvidaré lo que vi aquella mañana. El amanecer apenas tocaba los tejados de Segovia cuando el silencio de la casa fue roto por un sonido que no pertenecía a la rutina. Un murmullo contenido, una respiración acelerada. Caminé por el pasillo con la bandeja de café todavía caliente en las manos. Pensé que era Sofía, la prometida de mi hijo Diego, hablando por teléfono. Pero cuando empujé la puerta entreabierta de la habitación de invitados, el aire se volvió piedra. Allí estaba Julián, mi esposo, sentado en el borde de la cama. Entre sus brazos, la joven mujer a la que yo había abierto mi casa, a la que trataba como a una hija. Sus manos descansaban sobre la cintura de ella, bajo el camisón de seda que yo misma le había regalado como bienvenida. No fue solo un beso, fue una escena completa de intimidad, de traición. La luz entraba a través de las cortinas, bañando sus cuerpos con un resplandor tibio que me pareció cruel. Retrocedí, torpe, con el corazón martillando en los oídos. Y cuando giré para huir, lo vi, Diego, mi hijo, de pie en el pasillo. Su rostro estaba blanco, inmóvil. «Mamá», susurró. «Esto lleva meses pasando, y hay algo más, algo que aún no sabes. Si alguna vez has sentido el dolor profundo de ser ignorado por alguien a quien amas, deja tu apoyo con un me gusta y escribe en los comentarios las palabras «te entiendo» para que otros sepan que no están solos en ese sentimiento. Mi nombre es Clara Rivas. Tengo 65 años y, hasta esa mañana, creía vivir los mejores años de mi vida. Julián y yo habíamos pasado más de 4 décadas juntos. Construimos con nuestras manos la casa rural Los Olivos, un pequeño refugio de piedra y madera que comenzaba a prosperar tras años de esfuerzo. Nuestro hijo, Diego, había regresado de Valencia tras terminar su máster en gastronomía. Planeaba casarse con Sofía Llorente, una chef portuguesa de sonrisa suave y modales encantadores. Yo la adoraba. Pensaba que era la pieza final para completar la felicidad de nuestra familia. Aquella mañana de septiembre, el cielo era azul pálido. Preparaba el desayuno para los huéspedes como de costumbre. El aroma a pan de hogaza y café recién molido llenaba la cocina. Sofía había llegado la noche anterior para los últimos ajustes del vestido de boda. Dormía en la habitación de invitados, mientras Diego se quedaba en su piso en el centro. Julián solía ayudarme con las bandejas, pero ese día no bajó. Estará arreglando la caldera, pensé, recordando cómo disfrutaba sentirse útil. Cuando terminé con la fruta y el pan, decidí buscarlo. El pasillo estaba en penumbra. Solo el tic-tac del viejo reloj marcaba el tiempo. Y entonces escuché las voces. Una risa ahogada, un tono bajo, cómplice. Me acerqué despacio. La puerta entreabierta dejaba escapar un hilo de luz. No sé por qué no llamé antes de entrar. Quizás fue el tono de sus voces, o un instinto antiguo, el mismo que hace que una madre sepa cuándo su hijo miente. A través de la rendija vi algo que me arrancó el alma. Él estaba allí, con su camisa desabrochada, ella inclinada sobre él. Se besaban con la familiaridad de quienes lo han hecho muchas veces. «Los huéspedes llegan en 1 hora», murmuró él. «No podemos demorarnos». «Agraí». «Solo un poco más», respondió ella, riendo, sin pudor alguno. Y entonces escuché su nombre. «Elena no. Clara», pensé con horror. «Diego no regresará hasta la noche», dijo Sofía, con voz temblorosa, entre beso y beso. «Mi hijo». El nombre de mi hijo en su boca mientras tocaba a mi esposo. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Una náusea me subió desde el pecho hasta la garganta. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Cuando levanté la mirada, Diego estaba al final del pasillo. Su expresión era un espejo del mío. Incredulidad, dolor, rabia contenida. Nuestros ojos se cruzaron, y en ese instante entendí que él ya lo sabía. «Ven», me susurró con voz quebrada. Nos alejamos en silencio hasta la terraza, donde el aire frío de la mañana parecía más fácil de respirar. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la barandilla. «¿Desde cuándo?», le pregunté. «Desde hace 3 meses». «Almost». Su voz era calma, pero sus ojos estaban llenos de un fuego oscuro. Encontré mensajes en su móvil. Al principio pensé que era un coqueteo tonto, pero luego vi fotos, correos, reservas de hotel. Sacó el teléfono y me mostró todo.
Los rostros sonrientes, las fechas, las pruebas que no dejaban lugar a dudas. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería estar seguro. Y luego, pensé que tal vez era mejor que tú no lo supieras. Diego respiró hondo. Ya había terminado con ella, pero decidimos fingir hasta después de la boda, por la reputación de la casa rural. No quería que todo se arruinara. Su voz se quebró. Pero luego descubrí algo peor. ¿Peor que esto?, pregunté, sin poder contener la ira. Sí, mamá. Algo que tiene que ver con la finca, con los papeles, con un plan para echarnos de aquí. El viento movía las ramas de los olivos, haciendo crujir las hojas secas. Sentí un vértigo extraño, como si todo el peso de los años se desmoronara sobre mis hombros. Cuéntamelo todo, dije al fin. Necesito saber contra qué estamos luchando. Y entonces, bajo el sol que se alzaba sobre Segovia, mi hijo me reveló la magnitud del engaño. Julián había falsificado mi firma en documentos oficiales, transferido las escrituras de la casa rural a una empresa que había creado en secreto. Sofía no era chef. Había trabajado para una promotora inmobiliaria que compraba casas antiguas para convertirlas en resorts de lujo. La casa rural Los Olivos era su próximo objetivo. Durante años creí que el amor maduro era invencible, que después de tanto dolor compartido ya nada podía rompernos. Me equivoqué. El amor no muere de golpe. Se oxida lentamente con las mentiras. Esa mañana, entre los olivos que yo misma planté, comprendí que todo lo que había construido estaba en peligro. Pero también supe que aún quedaba algo en pie. Mi dignidad. Ipsilon que no pensaba perderla. Esa misma mañana, después de que el sol terminó de ascender sobre los campos de Segovia, Diego me condujo a la oficina de la casa rural. Aquel pequeño espacio con paredes color crema y olor a madera encerada siempre había sido mi refugio. Pero ese día, cada rincón parecía ajeno, como si perteneciera a otra vida. Diego cerró la puerta tras de sí, bajó la voz y sacó un sobre grande del cajón del escritorio. Era grueso, pesado, con las esquinas gastadas. Lo abrió con cuidado, y lo que salió de su interior me quitó el aliento. Decenas de hojas, extractos bancarios, contratos, correos impresos, papeles que olían a traición. Todo empezó cuando noté que Sofía se interesaba demasiado por las finanzas de la casa. Me explicó. Al principio creí que era curiosidad profesional, pero luego empezó a hacer preguntas muy específicas sobre los títulos de propiedad y los seguros. Me mostró un documento. El contrato original de Casa Rural Los Olivos, firmado por Julián y por mí hacía más de 30 años, cuando la finca era una ruina. Mi firma estaba allí, pero algo no encajaba. Las curvas, la presión del bolígrafo, no era mi mano. Papá falsificó tu firma, mamá, dijo Diego con voz tensa. Creó una empresa a su nombre hace 2 años y empezó a transferir activos, todo a espaldas tuyas. El aire se volvió denso, irrespirable. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No puede ser, murmuré, tocando con la punta de los dedos aquella firma falsa. ¿Por qué haría algo así? Diego suspiró y bajó la mirada. Porque Sofía nunca fue quien decía ser. Su voz se volvió más fría, metódica. Me mostró fotos impresas de ella en congresos empresariales, con trajes formales, sonriendo junto a hombres de corbata. No había ni rastro de delantales ni recetas. Trabajó durante años para una promotora inmobiliaria. Horizonte Ibérica S.L., dijo él. Su especialidad es adquirir propiedades históricas para transformarlas en hoteles boutique de lujo. El terreno de nuestra casa rural vale millones, mamá. Es su próximo objetivo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo encajaba. Su encanto, su aparente inocencia, su interés por los documentos. Yo misma la había dejado entrar. La había invitado a sentarse en mi mesa, a dormir bajo mi techo. Y todo ese tiempo, ella estaba construyendo mi ruina. Y papá, ¿cuándo empezó con ella? Por los mensajes que encontré, hace casi 1 año. Primero fue un acuerdo de negocios. Después, ya sabes lo demás. Mi pecho se apretó. Recordé los últimos meses. Su distancia, sus silencios, sus viajes a Madrid para buscar proveedores. Todo había sido una farsa. ¿Y tú cómo lo descubriste? Por accidente. Un día, Sofía dejó su portátil abierto. Encontré un informe dirigido a su empresa.
Se llamaba Proyecto Olivos. Tenía fotos nuestras, descripciones de nuestra rutina, cuentas bancarias, estimaciones de valor del terreno. Hasta mencionaba tu colección de joyas familiares. Cerré los ojos. Era como si el aire dentro de la oficina se hubiera congelado. El zumbido del reloj en la pared parecía marcar el fin de todo lo que conocía. ¿Y qué pensaba hacer?, le pregunté. Confronté a Sofía. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré las pruebas, me ofreció dinero. Dijo que si colaboraba, podía tener mi parte y empezar de nuevo en otro país. ¿Y tu padre? ¿No lo enfrentaste? No tuve el valor. Sus palabras cayeron como cuchillos. Yo me quedé mirando los papeles, las cifras, los sellos, sin poder moverme. El mundo se había reducido a esa mesa llena de pruebas y mentiras. Finalement, me levanté. Miré por la ventana hacia el jardín. Los olivos se mecían bajo el viento. El mismo jardín donde Julián y yo habíamos plantado sueños. Cada piedra, cada flor, cada rayo de sol sobre las ramas era un testigo de nuestro amor, o de lo que yo creía que era amor. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Todavía hay tiempo, respondió Diego. La transferencia final no se ha completado. Podemos impedirla. Asenki, primero, necesitamos un abogado. Hoy mismo. Él ya lo tenía previsto. Conozco a alguien, el doctor Ernesto Salvatierra, especialista en derecho inmobiliario. Su determinación me impresionó. Ese día, mi hijo dejó de ser el niño que crié y se convirtió en mi aliado. A las 4 de la tarde nos presentamos en el despacho del doctor Salvatierra, en el casco antiguo de Segovia. Era un hombre de mirada penetrante, manos firmes y voz tranquila. Escuchó toda nuestra historia sin interrumpirnos. Solo tomaba notas, de vez en cuando levantando la vista con expresión grave. «Señora Rivas», dijo al final, «lo que su esposo ha hecho constituye fraude y falsificación. Las escrituras transferidas con una firma falsificada pueden ser impugnadas y revertidas». «¿Cuánto tardará eso?», pregunté, con un hilo de esperanza. «Los procesos judiciales son lentos, pero podemos presentar medidas cautelares inmediatas. Así bloquearemos cualquier venta o transferencia hasta que se resuelva el caso». «¿Y el dinero ya transferido?». «Eso será más difícil, pero si actuamos rápido, quizás podamos rastrear las cuentas antes de que se pierdan». Sentí una mezcla de miedo y rabia. Toda una vida trabajando hombro con un hombre que, en silencio, estaba construyendo mi ruina. ¿Y si lo confronto directamente?». El abogado negó con calma. «Eso podría alertarlo. Necesitamos mantener las apariencias hasta que las medidas estén en marcha». Asentí despacio. «Entonces fingiremos». Diego me miró sorprendido. «¿Estás segura de que podrás hacerlo, mamá?». Le sonreí con una serenidad que no sentía. Durante 40 años sostuve esta familia. Puedo fingir unas semanas más si con eso la salvo. Al salir del despacho, el cielo de Segovia estaba cubierto por nubes grises. Un trueno lejano rompió el silencio, y el olor a tierra mojada anunció la lluvia. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí el peso de cada gota cayendo sobre mí, como si la naturaleza misma llorara mi desengaño. «¿Estás bien?», me preguntó Diego. «No, pero lo estaré». Él me tomó de la mano. «Lo superaremos juntos». «Ah». Y en ese instante lo supe. Aquella no era una simple historia de traición, sino una historia de venganza, silenciosa, paciente, nacida del amor herido y del deseo de justicia. Esa noche, mientras preparaba la cena para los huéspedes, todo parecía igual, y sin embargo, nada lo era. El sonido de los cubiertos, el aroma del pan tostado, el murmullo de las conversaciones ajenas. Todo seguía su curso, ajeno al desastre que se cernía sobre nosotros. En la mesa del comedor, la luz cálida de las lámparas reflejaba los rostros felices de los viajeros. Yo sonreía mientras por dentro se abría una grieta profunda, pero también una determinación nueva. No permitiría que destruyeran los olivos. No permitiría que el legado de mi vida se convirtiera en otra propiedad de lujo sin alma. Apagué las luces, dejé el delantal en su sitio y miré por la ventana. El jardín brillaba bajo la lluvia. El reflejo de las farolas se mezclaba con las lágrimas que no dejé caer. Y supe, con una claridad absoluta,
que el amanecer siguiente ya no me encontraría como víctima, sino como una mujer dispuesta a pelear. ¿Alguna vez descubriste una traición tan grande que te cambió para siempre? Cuéntamelo en los comentarios. El amanecer siguiente trajo un silencio extraño. El sonido habitual de los gorriones parecía distante, como si incluso ellos sospecharan lo que se avecinaba. Me vestí despacio, con la calma artificial de quien sabe que el más leve temblor puede delatarlo. Tenía que fingir, tenía que sonreír como si nada se hubiese quebrado. Julián estaba en la cocina cuando bajé. Tenía una taza de café entre las manos y silbaba una melodía vieja, una que solía cantar cuando aún éramos felices. «Buenos días», dijo sin mirarme. «Buenos días», respondí con una serenidad que me dolía en los labios. Durante años había creído conocer cada uno de sus gestos, cada pausa, cada respiración. Ahora lo observaba como si fuera un desconocido. El hombre frente a mí, con la barba canosa y las manos firmes, era el mismo que me había traicionado, el mismo que seguía respirando bajo mi techo, como si nada hubiera ocurrido. Me serví café y me obligué a sentarme frente a él. Durante unos segundos, ninguno habló. El sonido del reloj llenó el aire. Un péndulo que marcaba la distancia entre la mentira y la verdad. «¿Dormiste bien?», preguntó él. «Como una piedra». «Me alegra. Ayer parecías preocupada. Cosas del trabajo, las reservas, los huéspedes, ya sabes». Él asintió. Su sonrisa me pareció una máscara. Me observó en silencio. Yo también lo observaba, pero con otros ojos. Por dentro, mi mente no se detenía. Cada palabra, cada movimiento, cada respiración era una pieza más del tablero donde comenzaba el juego de las apariencias. Esa tarde, Diego volvió a casa con una carpeta bajo el brazo. Tenía la mirada tensa, pero firme. «Ya hablé con el doctor Salvatierra», me susurró cuando nadie nos oía. «Todo está en marcha. En 48 horas la finca quedará protegida por las medidas cautelares». Asentí, disimulando mi alivio. «Perfecto. Ahora debemos mantener el teatro. I'm in for you». ¿Y si papá sospecha? Entonces sabremos que hemos avanzado demasiado rápido. Diego sonrió, con esa mueca cansada que se hereda de las batallas que no se eligen. «Parece mentira. Toda la vida intentando no ser como él, y ahora tengo que mentir mejor que él». «Esta vez mentimos por sobrevivir», respondí, tocándole la mejilla. Durante los días siguientes, la vida en Los Olivos transcurrió como una obra cuidadosamente ensayada. Los huéspedes llegaban y partían, sin notar el temblor bajo la superficie. Las flores del jardín se abrían cada mañana. Los platos salían de la cocina con la misma precisión. El pan seguía oliendo igual. Pero entre Julián, Sofía, Diego y yo, cada mirada era una daga oculta. Sofía caminaba por la casa con la misma confianza de siempre. Sus pasos eran suaves, pero calculados. Reía con los clientes, tomaba notas sobre mejoras que proponía al supuesto nuevo inversor, y fingía ternura con Diego, aunque su mirada se desviaba hacia Julián con una impunidad que me hervía la sangre. Una noche, mientras preparábamos la cena, la sorprendí observando el armario donde guardábamos los documentos. «¿Buscas algo?», pregunté. Se giró con una sonrisa que apenas disimulaba su sobresalto. «Un cuaderno. Creí que estaba aquí». «No, los cuadernos están en el despacho. Este armario es mío». El silencio fue largo. Ella bajó la vista, pero no se disculpó. Solo dijo: «Perdón, señora Clara, no quería molestar». Esa fue la primera vez que la llamé por su nombre sin titubear. «Lo sé, Sofía. Pero hay lugares donde solo entra quien pertenece». La miré directo a los ojos. Ella sostuvo la mirada apenas un segundo antes de apartarla. Sabía que algo había cambiado, que ya no era la dueña del juego. Esa noche, Diego propuso postergar la boda. Inventó una excusa. Un pequeño accidente en el trabajo, una caída, una receta equivocada, cualquier cosa que justificara la demora. Cuando Sofía escuchó la noticia, su sonrisa se quebró. ¿Posponer? «Pero, ¿por qué?» «Necesito tiempo», respondió Diego. «Las cosas van demasiado rápido». Ella lo observó con incredulidad. «¿Y tu madre está de acuerdo?» «Fue idea mía». Intervine con calma desde la mesa. «La familia necesita respirar antes de otro cambio». «Oh well». Julián,
que había estado en silencio, levantó la mirada. «Quizás sea lo mejor», dijo con tono neutro. «Así podremos concentrarnos en las reformas de la casa antes del verano». El aire se volvió espeso. Sabíamos lo que significaban sus palabras. Reformas era su forma de decir venta, y detrás de su aparente aprobación había una sombra de sospecha. Durante la cena, el sonido de los cubiertos se mezclaba con el tic-tac del reloj. Nadie se atrevía a romper el silencio. Cuando terminé de comer, me levanté y recogí los platos con una sonrisa mecánica. «¿Te ayudo?», preguntó Sofía. «No, prefiero hacerlo sola. El orden me tranquiliza. Esa noche no dormí. El viento golpeaba las contraventanas, y el reloj del pasillo marcaba las horas con su sonido implacable. En mi mente, cada tic era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mi casa, mi dignidad, mi historia. Pensé en Julián, en cómo habíamos empezado. Recordé sus manos manchadas de pintura cuando levantamos las primeras paredes de piedra. Recordé el día que plantamos juntos el primer olivo frente a la entrada, y me pregunté en qué momento exacto el amor se había convertido en cálculo. Al amanecer, bajé a preparar café. La casa estaba en silencio. Mientras vertía el agua caliente sobre el filtro, oí pasos detrás de mí. Era Julián. «Clara», dijo, con voz baja, «tenemos que hablar». Dejé la cafetera y lo miré. «¿Sobre qué?». «Sobre nosotros». Sonreí con un control casi doloroso. «¿Nosotros? ¿A qué te refieres?». «Te noto distante. No quiero que pienses que te oculto algo». Su mirada era la de un actor veterano, acostumbrado a sus propias mentiras. «¿Ocultarme algo? ¿Tú?». Reí suavemente. «Por favor, Julián. Llevamos demasiado tiempo juntos para fingir esa inocencia». Sus labios temblaron un instante. «Solo quiero que confíes en mí. Los negocios son más complicados de lo que parecen». Los negocios siempre lo son, sobre todo cuando se mezclan con sentimientos. Él me miró largo rato, intentando leerme. Yo lo sostuve con una calma que no sentía. Al final, fue él quien apartó la vista. «Más tarde hablaremos», murmuró antes de salir de la cocina. Me quedé allí, sola, escuchando cómo la puerta se cerraba y el eco de sus pasos desaparecía en el pasillo. Sabía que había sembrado la duda en su mente, y eso, por ahora, era suficiente. Aquel día, el cielo de Segovia amaneció cubierto por un velo gris. Las hojas de los olivos se mecían bajo el viento, sus sombras moviéndose sobre la fachada como fantasmas antiguos. Yo seguía con mi rutina, atender a los huéspedes, revisar las reservas, cocinar. Pero cada gesto era parte de una coreografía invisible. Cada sonrisa, un muro. Por la tarde, el doctor Salvatierra me llamó. «Las medidas están aprobadas», dijo. «Desde hoy, cualquier intento de venta o transferencia quedará bloqueado por orden judicial». Sentí una punzada de alivio, pero no lo celebré. Aún había demasiado en juego. Solo respondí: «Gracias, doctor. Mantendremos el silencio». Colgué y miré por la ventana. El sol empezaba a caer detrás de las colinas, tiñendo el cielo de cobre. Pensé en lo irónico que era. Mientras el día moría, mi fuerza renacía. Esa noche, durante la cena, Julián sacó un tema inesperado. «He estado pensando», dijo, sirviéndose vino. «Tal vez deberíamos vender parte del terreno a unos inversores. No todo, solo una parte. Podríamos modernizar la casa, darle un aire nuevo». Lo dijo con tanta naturalidad que casi parecía creer su propia mentira. Sofía sonrió, intentando parecer casual. «Sería una gran oportunidad, Clara. Imagina un spa, un restaurante moderno. La miré. ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Servir las copas?». El silencio cayó como una losa. Julián carraspeó. «Solo era una idea. No te alteres». «No me altero», respondí despacio. «Solo me pregunto cuándo dejamos de ser una familia para convertirnos en accionistas». Dejó la copa en la mesa. «Clara, no empieces». «No empiezo, Julián», continuó, «porque alguien tiene que hacerlo». Diego apretó los labios, conteniendo la rabia. «Deberíamos registrar la casa como patrimonio histórico», dijo de pronto. «Así se protegería para siempre. Es parte de la identidad de Segovia». La reacción fue inmediata. Sofía palideció.
Julián lo miró con una frialdad que me heló la sangre. Eso no es necesario, dijo él. Solo traería problemas legales. Los problemas legales solo asustan a quien tiene algo que ocultar. Respondí, sin levantar la voz. El sonido del viento se coló por la ventana abierta, arrastrando el olor del campo. Por un momento, nadie habló, y entonces comprendí que el juego había cambiado. Ya no fingíamos ser una familia. Éramos adversarios. Aquella noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, salí al jardín. El aire estaba cargado de humedad, y la luna se reflejaba en las hojas plateadas de los olivos. Cerré los ojos y escuché el silencio. Era el mismo silencio que había sentido el día en que murió mi padre, ese vacío entre lo que se pierde y lo que está por nacer. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, solo determinación. La calma de quien sabe que el golpe más fuerte no se da con gritos, sino con precisión. ¿Qué habrías hecho tú si el amor de tu vida te mirara a los ojos y aún así siguiera mintiéndote? Cuéntamelo abajo. El amanecer llegó con un silencio tenso, casi metálico. Aquel tipo de calma que precede a las tormentas y que parece advertirte que todo está a punto de cambiar. Yo lo sentí en el pecho como una corriente fría. Sabía que algo se movía entre las sombras. Esa mañana bajé al comedor y vi a Sofía hablando con Julián en voz baja. No me vieron entrar. Sus rostros estaban tan cerca que por un instante tuve la absurda sensación de que el tiempo retrocedía y volvía a herirme desde el mismo punto. Me quedé quieta detrás del marco de la puerta, escuchando. «Tenemos que adelantar la firma», decía ella. «El inversor viaja mañana. Si no cerramos ya, lo perderemos todo». «Clara sospecha», respondió él, mirando hacia la ventana. «Lo noto en su forma de hablar. No debemos provocar nada». «Entonces decide», replicó Sofía con un tono seco. «O firmamos ahora o lo arriesgamos todo». Un silencio, luego un suspiro. «De acuerdo», dijo él. «Esta noche me aparté sin hacer ruido». Cada palabra había sido un golpe certero, pero también una revelación. Esa era la prueba que necesitaba. Llamé a Diego en cuanto pude. Mi voz temblaba, pero la suya no. «Entonces es ahora», dijo. «Voy a avisar al doctor Salvatierra. Pedirá que ejecuten de inmediato la orden judicial». Aquel mediodía, el abogado nos confirmó la noticia. El juzgado ha aprobado las medidas cautelares. Desde este momento, cualquier intento de venta o cesión será ilegal. Me quedé mirando el teléfono con las manos húmedas. El primer paso estaba hecho. El silencio, ese silencio que había soportado durante meses, comenzaba a transformarse en un arma. Por la noche, Julián organizó una cena familiar. Dijo que era para recuperar la armonía. Encendí las velas del comedor y observé cómo la luz se reflejaba sobre los cristales antiguos. En la mesa, el vino respiraba dentro de las copas, rojo oscuro como una advertencia. «Hay inversores interesados», empezó Julián, fingiendo entusiasmo. «Quieren convertir Los Olivos en un centro rural moderno, con spa, restaurante y caballos. Una oportunidad de oro». «Suena bien», intervino Sofía, sonriendo. «Pero primero hay que resolver los pequeños detalles administrativos, ¿verdad?» La miré con calma. «Los detalles siempre son importantes», dije, «sobre todo cuando uno firma lo que no le pertenece». «El air se detuvo». Diego me miró, comprendiendo. Julián dejó los cubiertos sobre el plato. «¿Qué insinúas? Que tal vez deberíamos leer bien antes de firmar nada, o mejor aún, no firmar en absoluto». La tensión podía cortarse con un cuchillo. Sofía intentó intervenir, pero su voz se quebró. «Clara, no se trata de ti. Esto es por el futuro de todos». «¿Por el futuro de todos o por el tuyo, Sofía?» La chica palideció. Julián se levantó bruscamente. «Basta. No convertiré esta mesa en un tribunal. Unsextu. Entonces mejor será que empieces a buscar abogado», respondí sin levantar la voz. Se quedó mirándome, incapaz de responder. Fue la primera vez que lo vi dudar. Esa noche, el silencio pesaba como una losa. Julián me encontró en el jardín. La luna caía sobre los olivos como un velo de plata. «¿Qué sabes, Clara?» «Lo suficiente». «¿Te lo dijo Diego?» «Me lo dijo tu conciencia». Durante un instante no habló. Solo bajó la mirada, quizá por primera vez en años. «Yo no quería hacerte daño»,
murmuró. Todo se complicó. Empezó como un negocio. Los negocios no se hacen con la cama de tu hijo, respondí. Su rostro se crispó. No entiendes. Necesitábamos dinero. Los Olivos no da para más. Los Olivos no se vende. Y si lo intentas, caerás con quien te ayudó. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué piensas hacer? Esperar, dije, recordando las palabras del abogado. Porque la venganza elegante se sirve despacio. Se alejó sin responder. Y yo supe que la trampa estaba cerrándose. Al amanecer, la bruma cubría el campo. Una luz gris entraba por las ventanas del despacho. Me senté frente a los documentos. Los observé y pensé en todo lo que había perdido. No solo un esposo, sino la fe en lo compartido. Sin embargo, también entendí algo más. Todavía tenía poder. A las 8, Diego y yo nos dirigimos a Segovia para firmar los documentos del juzgado. El abogado nos esperaba con una sonrisa serena. Todo está en orden. Desde hoy, la finca queda protegida. Nadie podrá tocarla sin su consentimiento. Al salir, el viento soplaba fuerte y las campanas de la catedral repicaban como si anunciaran algo. Miré a mi hijo. Ya está hecho. Sí, mamá. Pero no ha terminado. Esa misma tarde, Julián recibió la visita de 2 hombres. Los vi desde la ventana. Trajes oscuros, maletines de cuero, gestos nerviosos. Eran los representantes de la empresa. Hablaban rápido, en voz baja, mirando a todos lados. Él los invitó al despacho. Yo serví café con una sonrisa. Mientras hablaban, Sofía bajó las escaleras y se detuvo frente a mí. Sus ojos eran los de alguien que empieza a comprender que ha perdido. Clara, no tienes idea de lo que haces. Ay. Al contrario, respondí. Por fin la tengo. A las 6 de la tarde, los hombres se marcharon con el rostro tenso. Julián salió detrás de ellos, encendió un cigarrillo y se quedó quieto, mirando el horizonte. Sabía que algo se había torcido, pero aún no entendía qué. Yo lo observé desde la ventana, con el corazón dividido entre el dolor y una paz nueva, casi cruel. Esa noche no hubo cena. Sofía se encerró en su habitación. Julián no volvió a hablarme. Solo escuché el sonido de sus pasos, una y otra vez, por el pasillo, como si buscara un escape que ya no existía. A medianoche, Diego me encontró en la cocina. ¿Estás segura de todo? Sí. Mañana se sabrá la verdad. Los documentos ya están en manos del juez. Papá intentará huir. Que lo intente, dije, acariciando la taza de té caliente. Esta vez, el mar no estará de su lado. El reloj marcó las 12:30. Afuera, el viento levantaba las hojas secas, y yo entendí que la calma que sentía no era resignación, era justicia en gestación. Aquella mañana el cielo amaneció con un gris espeso, del color del plomo viejo. Había pasado casi una semana desde la cena donde las máscaras comenzaron a romperse, y el aire en casa rural Los Olivos se sentía cargado de tensión. Los huéspedes desayunaban ajenos al drama que fermentaba bajo aquel techo antiguo. Yo servía café y pan recién hecho con una sonrisa, que ya no era sonrisa, sino armadura. Julián estaba distinto. Sus movimientos eran más bruscos, su mirada huidiza. Pasaba horas encerrado en el despacho, telefoneando a escondidas. Yo lo observaba en silencio, sin intervenir. En los últimos días había aprendido que el silencio no solo protege, también hiere. A media mañana, Sofía apareció vestida de manera impecable, con un traje beige que jamás había usado, perfume caro, cabello recogido, la seguridad estudiada de quien va a interpretar un papel. ¿Esperas visita?, le pregunté. Sí, respondió con esa sonrisa artificial que ya conocía demasiado bien. Vendrán unos socios de Madrid. Negocios pendientes. ¡Qué curioso!, dije con suavidad. En esta casa, todo parece resolverse con visitas inesperadas. Su mirada se endureció apenas un instante antes de volver a su tono dulce. No te preocupes, doña Clara. Todo está bajo control. De eso estoy segura, respondí, mientras le quitaba el polvo a un jarrón que no lo necesitaba. Por dentro, el temblor era real. Por fuera, yo era piedra. Cerca del mediodía, un coche negro, largo, de cristales ahumados, se detuvo frente a la casa. El sonido del motor rompiendo el silencio del campo me erizó la piel.
2 hombres bajaron, trajes oscuros, zapatos brillantes, maletines de cuero. Parecían más agentes que inversores. Julián salió a recibirlos, nervioso. Yo me asomé por la ventana del comedor, secando con lentitud un mantel que ya estaba limpio. Los observé estrecharse las manos, sonriendo con esa educación que esconde algo más profundo. Mi intuición me gritó lo que ya sabía. Era la fase final del plan. Cuando entraron, el aire se volvió más denso. El primero, alto, de cabello canoso, se presentó con una sonrisa medida. Alberto Villar, de Horizonte Ibérica S.L., dijo tendiéndome la mano. Su voz era suave, casi melosa, pero sus ojos no sonreían. El segundo, más joven, con un reloj caro asomando bajo la manga, añadió: Ramiro Mendoza, socio ejecutivo. Un placer conocerla, señora Rivas. Bienvenidos, respondí, mirándolos directamente. La casa siempre recibe visitas, aunque no todas dejan buen recuerdo. Julián me lanzó una mirada que pedía silencio. Yo le respondí con otra que decía lo contrario. Nos sentamos en la sala. El reloj antiguo marcaba los minutos con una cadencia tan precisa que parecía acompañar la tensión. El sonido de la lluvia comenzaba a golpear los cristales. «Estamos aquí», dijo Villar, abriendo una carpeta, «para ultimar los términos de la asociación. Su esposo nos habló de convertir Los Olivos en un complejo rural de lujo. Una inversión rentable, sin duda». «¿Asociación?», pregunté, fingiendo sorpresa. Curioso. No recuerdo haber firmado nada al respecto. El silencio cayó pesado. Julián tosió, incómodo. «Clara, no hagas esto ahora. Estábamos por discutir los detalles». «Los detalles legales, supongo», respondí con calma. «Como quién es propietario legítimo del terreno». El más joven, Mendoza, intentó intervenir. «Tenemos entendido que la propiedad pertenece a ambos, pero su marido cuenta con poderes administrativos suficientes». «¿Poderes?», repetí, inclinándome hacia adelante. Tal vez quiera ver la orden judicial que invalida cualquier transferencia sin mi consentimiento. Sus rostros cambiaron de color. Villar me miró con la cortesía del cazador que comprende que la presa se ha convertido en lobo. «¿Orden judicial?», «Firmada ayer», respondí, entregándole una copia del documento. La Casa Rural Los Olivos está bajo investigación por intento de fraude y falsificación de firmas. Julián se levantó de golpe. «¿Qué has hecho, Clara?» «Proteger lo que construimos», dije, mirándolo sin parpadear. «Lo que tú intentaste vender a escondidas». Sofía apareció en ese momento. Traía una carpeta entre las manos y una sonrisa helada. «Bueno, parece que la señora se ha informado», dijo con ironía. «Qué eficiente». «Más de lo que imaginas», respondí, «y menos ingenua de lo que pensabas». Ella se giró hacia Julián. «Te dije que debíamos actuar antes. Ahora es tarde». «Cállate», murmuró él, con la voz quebrada. Los 2 hombres de traje se levantaron también. Villar cerró la carpeta lentamente. «Esto parece un asunto familiar, señora Rivas. Nos retiraremos por hoy». «Será lo mejor», respondí. «Ah, y por si se lo preguntan, la policía ya está al tanto de su empresa. Cualquier movimiento irregular será rastreado». El hombre me observó por un largo instante. Luego asintió, sin sonreír. «Usted es más fuerte de lo que aparenta». «Solo cuando me obligan», respondí. Salieron en silencio, la lluvia acompañando su retirada. Las ruedas del coche levantaron barro al alejarse por el camino. El eco del motor se desvaneció entre los olivos. Quedamos los 4 en la sala: Julián, Sofía, Diego y yo. El aire olía a madera húmeda y a mentiras rotas. Sofía fue la primera en hablar. «Esto no terminará aquí». «Tienes razón», respondí. «Terminará en el juzgado». Julián me miró con desesperación. «Por favor, Clara, no arruines nuestra vida por un malentendido». «¿Nuestra vida?», repetí, con una risa amarga. «Hace tiempo que no vivimos la misma». Diego, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó. «Ya basta, todo esto se acabó». Abrió el cajón del mueble y sacó una carpeta llena de documentos. «Estas son las pruebas. Mensajes, transferencias, firmas falsificadas. El abogado las entregará mañana mismo al juez». Sofía dio un paso atrás. «Eso es ilegal. No tienes derecho a...»
Yo no tengo derecho a nada. La interrumpí. Pero tú tampoco tenías derecho a destruir una familia. El sonido de un trueno retumbó en el exterior. La tormenta había llegado finalmente. La tensión se rompió cuando se oyó el motor de un coche aparcando fuera. Miré por la ventana y vi un vehículo policial. 2 agentes descendieron bajo la lluvia, sus impermeables oscuros reluciendo bajo el agua. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. Julián dio un paso hacia mí. ¿Llamaste a la policía? No, pero el juez sí. Los agentes entraron, saludando con respeto. Señora Rivas, tenemos orden de detención para el señor Julián Rivas y la señorita Sofía Llorente, por presunta falsificación y fraude patrimonial. Sofía empalideció. Intentó hablar, pero su voz se ahogó en un sollozo. Julián permaneció inmóvil, con el rostro desencajado. Clara, por Dios, no hagas esto. Yo no hago nada, respondí despacio. Solo dejo que la verdad hable. Los agentes se acercaron. Mientras le colocaban las esposas, él levantó la vista hacia mí. Por un instante, en sus ojos, no hubo rabia, sino tristeza. Una tristeza vieja, cansada, de quien comprende demasiado tarde lo que ha perdido. Lo siento, murmuró. Yo también, dije. Pero los sentimientos no reparan los actos. Cuando los coches se alejaron, el silencio volvió. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas fue lo único que quedó. Diego se acercó y me abrazó sin decir nada. Durante unos segundos, todo el peso de los meses anteriores pareció disolverse. «Se acabó, mamá», susurró. «No», respondí. «Apenas empieza». Nos quedamos así, mirando por la ventana, mientras la tormenta lavaba el jardín, como si el cielo intentara limpiar las huellas del pasado. Esa noche, la casa parecía respirar de otra manera. El aire era más liviano, el silencio menos cruel. Encendí la chimenea y me senté frente al fuego. El calor iluminaba los retratos familiares colgados en la pared. Ahí estábamos todos. Julián, Diego y yo, sonriendo frente a la cámara hace años. La imagen era tan serena que dolía. Pensé en lo irónico que era. Los recuerdos siguen brillando incluso cuando la verdad los apaga. Tomé el retrato con cuidado. Lo apoyé sobre mis rodillas y le hablé a la mujer que fui. «No sabías todo lo que ibas a perder», murmuré. «Pero tampoco sabías lo fuerte que ibas a volverte». La llama del fuego reflejaba tonos dorados sobre el cristal. Por primera vez en mucho tiempo no sentí rencor. Solo cansancio y una paz profunda, silenciosa, que nacía de haber sobrevivido. Afuera, la tormenta amainaba. Las gotas resbalaban por los vidrios en líneas brillantes. Los olivos, aún mojados, parecían inclinarse bajo el peso de la noche. El viento traía olor a tierra nueva. Y comprendí que todo, incluso la destrucción, tiene su propio ritmo de renacimiento. Me serví una copa de vino, la levanté hacia el fuego y susurré para mí misma. Por los que resisten, por los que callan y luego hablan, por los que reconstruyen su vida con las manos temblorosas, pero el corazón intacto. ¿Alguna vez tuviste que ver caer a alguien que amabas y, aún así, mantenerte firme? Cuéntame tu historia abajo. El otoño había regresado a Segovia, con su aire tibio y sus tardes que olían a madera y lluvia. Los olivos del jardín se mecían con una lentitud serena, como si también recordaran los meses pasados. Había sobrevivido. Había perdido mucho, pero seguía en pie. Si alguna vez has sentido el dolor profundo de ser traicionado por alguien a quien amabas, deja tu apoyo con un «me gusta» y escribe en los comentarios las palabras «te entiendo» para que otros sepan que no están solos en ese sentimiento. La casa rural Los Olivos volvió a llenarse de huéspedes. Curiosamente, la historia del escándalo había atraído a más visitantes. Querían ver la casa donde ocurrió todo, como si las paredes aún guardaran ecos de la traición. Yo los recibía con cortesía, pero en silencio, porque la casa no era una reliquia del dolor, sino de la resistencia. Cada rincón respiraba de nuevo. Los suelos antiguos, el olor a pan recién horneado, los rosales que había podado con mis propias manos. Incluso el silencio se había vuelto amable. Diego había tomado las riendas del negocio conmigo. Su energía joven daba nueva vida a los pasillos. Su risa rompía la pesadumbre que había habitado aquí por tanto tiempo.
Lo observaba trabajar y sentía orgullo. Él había heredado mi fortaleza, no el egoísmo de su padre. 6 meses después de aquel día, recibí una carta. El sobre tenía el sello de la penitenciaría de Valladolid. Mi primera reacción fue dejarla sobre la mesa, intacta. No quería abrir viejas heridas. Pero mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, comprendí que había llegado el momento. Llevé la carta al jardín y me senté en el banco de piedra junto a los rosales. Las hojas caían lentamente. El aire olía a tierra húmeda y promesas rotas. Con manos temblorosas, rompí el sello. Clara, comenzaba, la vida se detiene cuando uno se da cuenta de todo lo que destruyó. He tenido meses para pensar, y cada día pesa más. No hay excusas, solo el eco de mis errores. Las palabras de Julián parecían escritas con arrepentimiento real. Decía que había confundido el cansancio con la falta de amor, la rutina con la muerte del deseo, que Sofía había sido la excusa perfecta para escapar de sí mismo, que el precio de esa huida fue perderlo todo, a mí, a Diego y la paz. Ahora entiendo, continuaba, que el castigo no es la cárcel, sino vivir sabiendo que destruí lo único verdadero que tenía. Cerré los ojos y dejé que el viento me rozara la cara. El papel crujía entre mis dedos como si respirara. Recordé las primeras veces que Julián y yo trabajamos juntos en Los Olivos. Cómo mezclábamos la cal con las manos, cómo reíamos al final de cada jornada. Todo eso parecía pertenecer a otra vida, una película en blanco y negro donde yo aún creía en los finales felices. Me quedé mucho tiempo allí, leyendo y releyendo la carta. No había pedido perdón explícito, pero tampoco lo necesitaba. Había algo más valiente que el perdón: la aceptación. Aceptar que el amor también puede equivocarse y que el perdón no siempre significa reconciliación. Poco después de leer la carta, recibí una visita inesperada. Una mujer alta, de cabello recogido y gesto sereno, llegó a la recepción. Era Isabel Llorente, la madre de Sofía. Su rostro reflejaba la dignidad de quien también ha conocido la vergüenza. «Gracias por recibirme», dijo, sentándose conmigo en la terraza. Su voz temblaba apenas. «No vengo a justificarla, solo a pedir disculpas». La miré. No había rabia en mí, solo un cansancio profundo y humano. «No tiene por qué disculparse, doña Isabel. Las hijas hacen su camino, aunque a veces caminen sobre los sueños de otros». Ella asintió, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Siempre supe que Sofía era ambiciosa, pero no imaginé hasta qué punto podría mentir. Su voz se quebró. Yo también fui una madre ciega. Nos quedamos en silencio, escuchando el canto de los pájaros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí compasión. No solo por ella, sino por todos los que habíamos sufrido por culpa del mismo error. Amar sin ver. «¿Cómo está su hijo?», me preguntó finalmente. «Diego está bien», respondí con una sonrisa suave. «Trabaja conmigo. Ha transformado el dolor en algo útil. Ha aprendido que no se puede controlar la vida, pero sí la forma en que respondemos a ella. Eso es algo que pocos logran», dijo Isabel. Luego me miró fijamente. «¿Y usted, Clara? ¿Está bien?». Esa pregunta me desarmó. Nadie me la había hecho tan directamente desde hacía meses. Tomé un sorbot de té y respiré hondo. «Estoy aprendiendo quién soy sin él», respondí con honestidad. «Después de 40 años, eso es como volver a aprender a caminar». Isabel sonrió con ternura. «Caminar duele al principio, pero después los pasos se vuelven tuyos otra vez». Nos quedamos hablando largo rato. Dos mujeres que sin buscarlo se habían convertido en reflejo una de la otra. Cuando se marchó, sentí algo parecido a la paz de saber que incluso en el dolor hay reconocimiento. Los meses pasaron. El invierno cubrió Los Olivos con una escarcha fina, y luego volvió la primavera. La posada no solo sobrevivió, floreció. A veces los huéspedes me preguntaban si era cierto todo lo que se decía en la prensa. Yo sonreía y respondía: «Hay cosas que solo entienden quienes las vivieron». Algunos venían atraídos por el morbo, otros buscando inspiración, pero todos, de algún modo, se marchaban diferentes. Porque la historia de Los Olivos, mi historia, ya no era solo de traición, sino también de reconstrucción. Y así, sin planearlo,
Mi vida se convirtió en una de esas historias de venganza que en realidad no hablan de odio, sino de dignidad. Una basada en hechos reales de venganza, donde la justicia no se mide por la furia, sino por la serenidad de quien sobrevive y sigue adelante. Una tarde de abril, mientras revisaba las reservas, encontré a Diego en el jardín con una joven. Reían juntos mientras ella tomaba notas sobre las columnas antiguas. ¿Quién es?, pregunté discretamente. Lucía, respondió él sonriendo. Una historiadora que estudia arquitectura castellana. Nos ayuda a registrar la casa como patrimonio cultural. Vaya, Gigi, fingiendo neutralidad. Pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza se encendió. La vida, pensé, siempre encuentra formas de continuar, incluso sobre las ruinas. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, volví a sentarme junto a los rosales. El viento movía las ramas con suavidad. Acaricié una hoja y pensé en todas las veces que había querido arrancar el pasado de raíz. Pero comprendí algo: el pasado no se arranca, se poda, para que lo nuevo pueda crecer. Recordé las palabras finales de la carta de Julián. Quizás algún día puedas perdonarme, no por mí, sino por ti, porque mereces vivir sin la sombra de mi error. Y por primera vez, respondí en voz alta: ya te perdoné, pero no para volver a ti. Te perdoné para volver a mí. La luz del atardecer bañaba el jardín con tonos dorados. El aire olía a romero y pan tostado. Desde la cocina llegaba la risa de Diego y el sonido de cubiertos contra la loza. La vida seguía, y por primera vez me sentí parte de ella, no su testigo. El reloj del comedor marcó las 8. El mismo reloj que durante meses había sonado como un recordatorio del dolor, ahora me parecía una melodía de renacimiento. Cada tic-tac era una promesa. Estás viva, Clara. Aún queda tiempo. En la entrada, un huésped me pidió que le contara la historia de la casa. Sonreí. Es una larga historia, respondí. Un relato de venganza, narrado que terminó convirtiéndose en una historia de perdón. El huésped rió, intrigado. ¿Y tuvo un final feliz? Digamos que tuvo un final verdadero, respondí. Y eso a veces es mejor. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas, y los olivos brillaban bajo la luz plateada. Pensé en el ciclo infinito de la vida: traición, caída, aprendizaje, perdón. Todo vuelve, pero nunca igual. Apagué la lámpara y me susurré en silencio. A veces la vida nos rompe solo para recordarnos quiénes somos realmente. Escribe en los comentarios. Donde hubo vergüenza, floreció amor, si crees que el amor siempre merece una segunda oportunidad. Dicen que el tiempo cura todo, pero yo creo que el tiempo solo nos enseña a mirar de otra manera. Cuando miro atrás, no veo traición, ni ruina, ni pérdida. Veo lecciones disfrazadas de dolor. Veo a una mujer que tuvo que romperse para recordar su propio valor. Durante meses creí que el perdón era una concesión, un acto de debilidad. Pensaba que perdonar significaba justificar, olvidar, aceptar lo inaceptable. Pero con el paso de los días, entendí que el perdón no libera al otro, te libera a ti. Perdonar no es decir, todo está bien. Es decir, esto me dolió, pero ya no me define. Aprendí que el amor no fracasa cuando se rompe, fracasa cuando se olvida a sí mismo, y que la verdadera venganza, la más silenciosa y poderosa, no es hacer daño, sino seguir de pie sin odio. Cuando ya no necesitas que el otro sufra, entonces realmente has ganado. He visto cómo el rencor marchita incluso los corazones más fuertes. Por eso, decidí dejarlo ir. Porque hay heridas que el alma sana solo cuando se atreve a soltar. A veces me pregunto si Julián piensa en mí desde su celda. No lo sé, y tampoco necesito saberlo. Mi vida ya no depende de las respuestas que me faltan, sino de las que finalmente encontré dentro de mí. Cuando camino entre los olivos al atardecer, siento que la tierra me reconoce. El viento roza mi piel y me susurra que todo lo vivido tenía un propósito. Cada lágrima, cada silencio, cada elección. El perdón no fue un final, fue una puerta, y al cruzarla, descubrí que aún quedaba amor, pero ya no hacia quien me hirió, sino hacia la mujer que sobrevivió dentro de mí. Por eso, si alguna vez te rompen,
No corras a esconder las grietas. Míralas. A veces, la luz entra justo por ahí. A veces la vida nos rompe solo para recordarnos quiénes somos realmente. Si alguna vez perdonaste a alguien que te rompió, sabes que no hay acto más valiente que soltar sin venganza. El perdón no siempre repara lo perdido, pero siempre reconstruye lo que importa, tu paz. Cada historia que contamos aquí no es solo una herida abierta, sino una semilla de esperanza, porque incluso las traiciones, cuando se miran con el corazón limpio, se convierten en caminos hacia uno mismo. Si alguna parte de esta historia te tocó, si alguna palabra te recordó tu propio silencio, tu propia fortaleza, compártelo. Tal vez alguien, en algún lugar, necesite escucharla esta noche. Suscríbete a Real Stories in Motion, el lugar donde cada lágrima se transforma en una lección de vida, donde las heridas se convierten en arte y los finales no son tristes, solo humanos. Recuerda, incluso después de la vergüenza, puede florecer el amor. Siempre,